Anunciábamos muy temprano esta mañana, vamos a platicar de los programas emergentes al ingreso familiar, de apoyo alimentario, de emprendimiento social, entre algunos otros de lo que tiene que ver con, pues mire, un dato estadístico, pero en sentido inverso, el incremento de la pobreza por la contingencia y cómo hacerle frente a ello. Yo le agradezco y le saludo esta mañana vía remota y permítame darle la bienvenida al secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Zacatecas, Roberto Luébano Ruiz, a quien saludo con gusto. Secretario, un gusto y un placer poder saludarte esta mañana. Buenos días, mi querido Mario. Por supuesto, saludarte y saludarte a toda tu audiencia de esta mañana fresca en Zacatecas. Al contrario, platícanos, ¿cómo van los programas emergentes de apoyo en esta contingencia? Bueno, mi querido Mario, a raíz de la llegada de COVID a Zacatecas desde marzo, del mes de marzo, el gobernador Alejandro Tello nos instruyó a preparar inmediatamente un plan emergente que fuera aparejado a las circunstancias y a las indicaciones que los servicios de salud iban generando. A partir de ahí generamos una plataforma que lo platicábamos contigo y todos los medios de cómo poder funcionar, porque había que evitar el contacto con las personas, había que evitar que hubiera un lugar donde llegara la gente, se aglomerara, y generamos una plataforma que al día de hoy, por cierto, ya está cerrada. Hemos llegado a los cerca de 127,991 personas que se registraron. De esas, al día de hoy llevamos cerca de 82,529 personas. Dividimos los programas, Mario. Uno, que era el programa emergente del ingreso familiar. Los organismos internacionales le recomendaban a los gobiernos que generaran programas donde llegara, donde se aumentara el gasto social de manera inmediata. Por eso lo dividimos en dos partes. Uno, los programas ordinarios, donde atendimos a cerca de 12,000 personas adicionales con programas directos. Y luego el programa emergente al ingreso familiar lo centramos en las personas que tenían mayor vulnerabilidad ante COVID. Los adultos mayores, las personas con enfermedades crónico-degenerativas, las personas embarazadas. Eso sí, con la condición que vivieran en zonas de atención prioritaria, es decir, zonas en donde, de acuerdo a la política social del gobierno del Estado, estaban identificados que tuvieran la condición de pobreza o de vulnerabilidad social. Ahí es donde básicamente hemos entrado. Al día de hoy llevamos por el orden del 86% de los programas entregados, 16,779 el ingreso familiar, que es un dato muy importante. Estos 16,000 apoyos, Mario, se han entregado casa por casa. Casa por casa se han venido entregando todos estos apoyos como el gobernador lo instruyó, que evitáramos que las personas salieran de casa. Y luego los apoyos alimentarios, que llevamos cerca de 65,000, casi, más bien casi en los 58 municipios del estado, de manera simultánea desde la semana del 15 de abril al día de hoy. Casi entregamos en promedio de 10 a 17,000 apoyos alimentarios por semana, de manera coordinada con los 58 presidentes municipales, con los quienes nos reunimos y vimos las estrategias para entregarlo, salvaguardando lo más importante que el gobernador nos había pedido, que era el tema de la salud. Entonces, bueno, básicamente vamos en muy buen avance. Sabemos que la mayoría de los beneficiarios a los que hemos llegado se diseñaron para mujeres, porque son ellas el cimiento de la sociedad, son ellas el cimiento de la nueva realidad, y quienes pudieran de mejor manera racionalizar estos apoyos, utilizarlo de mejor manera, y creo que han funcionado de la mejor circunstancia. Los municipios que obviamente tienen mayor demanda en la plataforma, pues son los tres grandes: Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Pero bueno, finalmente vamos en todos los municipios, incluso en Apulco, en El Salvador, en la mayoría de los municipios del estado se han entregado de manera proporcional estos apoyos, e insisto, en coordinación con los alcaldes para no duplicar, para que ellos entraran una semana, nosotros entrábamos otra semana con apoyos alimentarios, y bueno, pues creo que vamos en muy buen avance. Ahora, secretario, esto es indudable que son paliativos en medio de la contingencia. Va a haber incremento importante de los índices de pobreza en Zacatecas, derivado pues también del cierre de empresas, de la disminución de los empleos, la mano de obra que no está creciendo y más bien está decreciendo a niveles que no pudimos haber imaginado en otro momento. ¿Qué mediciones tienes respecto de esto y cómo hacerle frente a esta disminución importante de la calidad de vida en los zacatecanos?
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues de entrada decirte que la pandemia nos dejó un cambio en el sistema de valores en la población, y eso es justamente lo que hoy estamos revisando aquí en la Secretaría, el impacto que vamos a tener. Yo tenía estimaciones propias de que tendríamos un avance tendríamos una afectación de cerca del 10% de la población, que brincaría el esquema de pobreza. El referente que teníamos es lo que pasó en 2009. En 2008 en Zacatecas no hemos podido, por ejemplo, el día de hoy llegar a los niveles de pobreza que había en 2008. Esa crisis del H1N1, aparejada con una crisis financiera, nos impactó en cerca de los 7 puntos que bajó el PIB, nos impactó aproximadamente en un 10% más de pobres en Zacatecas, que por cierto los últimos 10 años aún no hemos llegado a ese nivel en el que estábamos. Entonces, bueno, con estos programas, con el aumento del gasto social, como lo incluyó el gobernador Alejandro Tello, nosotros preveíamos que pudiéramos tener un 10% más de pobres en Zacatecas de los que hoy en día tenemos. Ese sería el impacto de COVID en Zacatecas. Son estimados y un poco aparejados con lo que el propio Coneval ha ido presentando. Por otro lado, te puedo decir que cómo estamos preparados, bueno, pues a través de los programas ordinarios. Nada menos ya iniciamos. Antes de terminar el programa emergente, la semana pasada estuve yo en Villa García, estuvimos ya en Oria de Ángeles con un programa que se llama el autoempleo social, en donde apoyamos con equipamiento a aquellos negocios pequeñitos que de manera que las propias circunstancias los han llevado a generar, a hacer tamales, a vender elotes, a vender incluso tortillas hechas a mano, con frijoles. Entonces les dimos una serie de equipamiento para un poquito empezar a reactivar esta parte y que el impacto sea el menor posible. Es decir, estamos apalancando y estaremos ya en los próximos días empezando con un programa igual que se llama Autoempleo Social, en donde estaremos llegando a las zonas de mayor vulnerabilidad del Estado para apoyar con equipamiento, con apoyos directos que les permita pues a todos ellos salir adelante por sí mismos, ¿no? Creo que la mejor manera como podemos atender el tema de la pobreza es no dar paliativos, como tú mismo lo decías. Esto hoy en día, los apoyos alimentarios, los programas al ingreso familiar, ayudan pues, apoyan, dan cimiento, respondemos con responsabilidad a los ciudadanos, pero no resuelven el tema de la pobreza. El tema de la pobreza se resuelve a través de mejorarles el ingreso, a través de la economía, y eso es justamente lo que estaremos haciendo en los próximos días, ya entrarle a la parte de la reactivación con esta nueva normalidad, en donde bueno, pues nos iremos regularizando conforme la semaforización se vaya actualizando, pero ya queremos estar preparados para la nueva normalidad e insisto, con apoyos que les den herramientas a aquellos que trabajan en el día a día. ¿Qué es lo que nos pide la gente, Mario? No es que les demos apoyo permanentemente, la gente quiere herramientas para salir a trabajar, para enfrentar, para llevar un peso más a su casa, y creemos que es la mejor manera en que se puede atender el tema de la pobreza. Ahora, estos datos son muy reveladores. Por ejemplo, nos dices que al término de lo que pudiera significar estadísticamente esta pandemia en Zacatecas, hablamos de un 10% de más pobreza. Si pudiéramos referir en cuanto a números, ¿de qué tantos zacatecanos pudiéramos estar hablando? Mira, hay dos tipos, según el Coneval, nos miden dos tipos de pobreza. La pobreza moderada, que es aquel que tiene alguna carencia de servicios básicos, de alimentación, de salud, de seguridad social. Y luego la otra pobreza, que es la pobreza extrema, que por cierto en Zacatecas ya estábamos en un 3.4%, aproximadamente eran 54,000 zacatecanos que vivían en pobreza extrema. Ahí es donde más hemos puesto atención, queremos que ahí el impacto sea el menor posible. Y en el otro tema de la pobreza moderada es cuando por alguna razón tu ingreso va por debajo de la línea de bienestar, que son 2 salarios mínimos, aproximadamente 230,000. ¿Cuál sería el impacto calculado? Bueno, pues nosotros calculamos que podamos tener entre 80,000 y 120,000 zacatecanos en condición de pobreza moderada. Y en el tema de pobreza extrema es donde queremos tener el menor impacto posible, son estos 54,000 zacatecanos. Porque ahí créeme que a través de los programas que hemos venido llevando a cabo, que ha llevado el gobierno del estado en este quinquenio, han venido dando resultados, tanto que en Zacatecas del 2006, del 2016 a la fecha, pasamos de 5% de zacatecanos en pobreza extrema a 3.4%. Entonces, creo que vamos en la condición correcta, las políticas públicas que se han diseñado han dado buenos resultados,
y por eso estimamos que con los programas que ya están ahí, que ya están funcionando, por ejemplo, a través de los huertos familiares, los programas de gallinas ponedoras, de puercos, a través de estos programas de capacitación, de apoyos al autoempleo, de mejoras de vivienda, podamos de alguna manera frenarlo de una manera mucho más estratégica que el tema de pobreza moderada. Entonces, ahí es donde estamos trabajando, mi querido Mario, pero bueno, son datos reveladores, ¿no? Datos que son una realidad y que hoy nosotros estamos ya trabajando en para darles, por supuesto, certeza, certidumbre y estabilidad, porque a partir de COVID, pues todo está en el aire, no hay claridad de hacia dónde vamos o cómo lo vamos a hacer, pero nosotros ya estamos trabajando, porque incluso en el esquema de valores de la gente ha cambiado. Antes, por ejemplo, el tema de la salud, que es un tema que trabajamos nosotros como carencia, a la gente no le ponía atención, era un tema que prefería un cuarto adicional, que prefería a lo mejor el drenaje, el agua potable. Hoy la gente nos está pidiendo esquemas de salud que funcionen de mejor manera, quieren garantizar la salud, porque hoy, pues de alguna manera, todos, absolutamente todos, nos sentimos vulnerables a un tema de salud como fue COVID-19. Indudablemente ahora el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, secretario, da a conocer los resultados de la investigación que ha hecho en términos de los apoyos y las estrategias creadas por los gobiernos. Zacatecas no está mal evaluado, aparece en segundo lugar. Hoy se publica este estudio y no me parece malo, pero finalmente cuando hablamos de números, pues no hay dinero que alcance y seguimos estando muy lejos de atender al grueso de la población. La pregunta aquí es, vemos que de repente vemos al gobierno federal y al gobierno estatal como que en caminos diferentes. ¿Qué hacer para que puedan trabajar de manera unificada y tratar de beneficiar al mayor número de población posible sin duplicar la entrega de apoyos? Bueno, mi querido Mario, nosotros aquí en Zacatecas hemos trabajado, yo soy parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo Social, en donde se ha convertido en un espacio para poder debatir los temas de la política social. Nada menos, el día viernes tuvimos una reunión donde participan los 32 secretarios de Desarrollo Social o de Bienestar, según el nombre que corresponde en cada estado, donde están la Asociación de Presidentes Municipales, y ahí es donde hemos dado el debate nacional sobre cómo podemos coordinarnos de mejor manera. Yo te puedo decir que hay una buena coordinación, digamos, no como quisiéramos, pero hay una buena coordinación a través de ese espacio que Zacatecas ha encontrado para poder establecer mecanismos que ayuden a llegar. Por ejemplo, los programas emergentes, nosotros entramos con adultos mayores, pero no con adultos mayores arriba de 68 años, ya tienen su pensión universal. La parte en la que, y cambiando un poquito de tema, el tema presupuestal, es un gran reto para Zacatecas. Yo creo que ya hemos escuchado al gobernador la preocupación de poder generar recursos adicionales, que es lo mismo que nosotros planteamos en el Consejo para el Desarrollo Social, en donde pudiera generar una bolsa compartida, donde pudiéramos generar bolsas como las que hoy estamos haciendo nosotros en Zacatecas con los 58 alcaldes, en donde el esfuerzo del Estado y los municipios se debe reflejar en mejor estado de bienestar para la sociedad. Ahí es donde básicamente lo estamos haciendo. Y bueno, pues qué bueno que hoy Zacatecas puede tener una posición importante de cómo estamos atendiendo la política social. Que va a ser muy importante, pues secretario, agradecerte estos minutos y bueno, finalmente vivimos momentos muy críticos en términos del crecimiento de la pandemia, tanto a nivel nacional. Zacatecas no es la excepción. Hace unos momentos nos decía el doctor López Longoria de la Secretaría de Salud que finalmente la epidemia sigue creciendo, no hay un aplanamiento, no hay una meseta, sigue creciendo y bueno, en buena medida, mucho de evitar este tipo de crecimiento tiene que ver con las acciones que ustedes están realizando. Nosotros, el gobernador nos pidió estar permanentemente en la calle, mi querido Mario. Yo personalmente he estado ya en 36 municipios del estado supervisando estos programas. No hemos dejado de trabajar ni un solo día. El compromiso del gobernador es muy amplio, es muy comprometido y bueno, pues nos ha traído trabajando permanentemente al grado en que todos los sectores de la población que han solicitado un apoyo en la Secretaría han sido atendidos, absolutamente todos. Quizás yo te lo he comentado en algunos medios,
cuando llega un apoyo alimentario, como lo llamamos despensa, y le llega una persona y nos la ningunea, porque esa es la palabra, porque luego es porque nos equivocamos, no era un apoyo para esa persona, es porque no le debió haber llegado ese apoyo, porque una despensa ayuda solamente a temperar a aquellas personas que dejan de comer una o dos veces al día o dejan de comer una o dos veces a la semana. Ahí a ellos en donde se aprieta el cinturón es para quien iba orientado a este tipo de programas. Créeme que el conocer Zacatecas, el entender la dinámica económica, sentimos tenemos una mayor condición para poderlo entender. La zona norte se cierra en función de lo que pasa en Saltillo, Monterrey, la zona del sur con lo que pasa en Guadalajara, el sureste con lo que pasa en San Luis, con lo que pasa en Aguascalientes. Entonces, esos ciclos económicos se van abriendo, las dependencias con otras entidades que tiene Zacatecas, en la parte económica también muy significativas, y hay que aprender a conocerlas, incluso en qué momento hay que llegar con los apoyos, porque creo que lo hicimos bien, fuimos mapeando las zonas del estado y eso nos permitió ir entrando en el momento adecuado. Y de veras, yo quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos recibido de los presidentes municipales. Hemos tenido una gran coordinación al grado en que hoy vamos muy bien, estamos ya a punto de cerrar este programa emergente para seguir con los programas ordinarios. Muy bien, pues secretario Roberto Luevano Ruiz de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Zacatecas, agradecerte estos minutos con nuestra audiencia en Canal 15 y por supuesto muy pendientes del trabajo que se viene realizando en favor de la sociedad y de las comunidades en Zacatecas. Al contrario, mi querido Mario, gracias por la oportunidad y cualquier dato que se requiera, si hay alguna persona que no se le haya atendido, que tenga alguna duda, que llegue ahí contigo contacto, pues por favor dándola a llegar y la atendemos de inmediato. Con mucho gusto. Muchas gracias, secretario, como siempre. Hasta luego, mi querido Mario. Buen día. Saludo a todos. Al contrario, igualmente, buen día al secretario de Desarrollo